Bueno, estamos hablando acerca de los diferentes pasos para efectuar una tefila con significado. Entonces, hace un momento estuvimos tocando el tema de la importancia de la preparación para la tefila, o sea, no llegar a hablar con Dios y pedirle de una vez, sino que en la preparación está el trabajar la mente y el corazón para tener esa cabana. O sea, de la preparación que yo tenga, del anhelo de hablar con Dios, de contarle todo lo que hay en mi corazón, buscar un lugar, un macón para tefila, un lugar limpio de olores, un lugar donde no haya ruidos. Según la ley judía, no se debe rezar ante una imagen, ante un afiche, ante el espejo. En fin, se debe tener ropa digna para esa tefila. Pero si vemos en el Teilín 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Muchas personas se enfocan siempre en el resultado, en el Salmo 91, y Él te protegerá y Él te guardará, pero el Salmo 91 nos habla de un requisito, el que está al abrigo de Hashem, o sea, al abrigo del Creador, el que ha hecho de Hashem su casa. Entonces ahí donde viene todo que, como resultado, las salvaciones. Por ejemplo, decía David Hamelech en el Salmo 34, dice, de todos mis temores me liberó, ¿sí? Yo lo busqué a él y él me escuchó y él me salvó. Entonces, cuando está diciendo acerca de la búsqueda del rey David, que nos inspira a nosotros, nos debe inspirar para nosotros mejorar la tefilá, está la preparación, está la cabana. Es normal que cuando la persona va a empezar a hacer tefilá, el hablar con Dios, a veces se distrae, que está por allá paseando, que está haciendo alguna diligencia. Es normal porque somos seres humanos. El asunto es empezar a hacer el ejercicio en la mente, o sea, en nuestro cerebro, a darle ese valor. Voy a hablar con el Creador, voy a hablar con el Dios que me creó, voy a hablar con el Dios del mundo para que Él me escuche, para que Él atienda a mi clamor. Está el agradecimiento a Dios, es indispensable el agradecimiento. Si una persona va de un rey y llega y le dice, rey, necesito tal cosa, o de un rico, vea, es que necesito eso, ni siquiera saluda, no da agradecimiento, pues obviamente se sabe que es como pidiendo algo simplemente por conveniencia, o sea, usted está buscando a esa persona por conveniencia. Dios conoce el corazón de nosotros, ¿sí? Y por eso me dice muy claro en el Salmo 145, que Dios desea que le hablemos con verdad. A veces pensamos que a Dios lo podemos engañar y tiene la mente una cosa y en el corazón tiene otra, o hace otra, o dices otra en la tefilá. Por eso dice que Él está cercano a aquellos que le invocan de verdad. Entonces, con Dios no deben haber tapujos, con Dios no debemos pensar de que a Dios le podemos decir mentiras hasta en la tefilá. Hay que ser sinceros y honestos con nuestros sentimientos. Si ustedes miran, por ejemplo, en el Salmo 15, habla, ¿quién habitará en tu casa? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y el puro de corazón, ¿sí? O sea, ahí cuando está hablando de limpio de manos y el puro de corazón, el sacar las amarguras, el sacar los odios, el tener un corazón limpio hacia Dios, nada de orgullo, es tener ese sometimiento del ego a Dios, esa es la tefila. Ahora, el otro punto que estamos hablando está en el Salmo 102, que nos va a dar la clave. Oración del pobre. La tefilá no se puede hacer con ego. La tefilá se tiene que hacer realmente subordinación al Creador. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 102? 102 nos dice, ¿qué nos dice? Oración del pobre, ¿cierto?
O sea, está necesitado de alguien que necesita tanto en ese momento, que ahí no vale como decir el título ni nada. Y eso sea precisamente el rey David. El rey David, cuando hizo los Teilim, lo hacía desde el corazón. Él no lo hacía desde posición de rey, sino que lo hacía desde una posición humana, de un ser humano que necesita, que está necesitado de toda la salvación de Hashem, de que su tefilá sea escuchada y respondida. Aquí contándole a los estudiantes, si miramos la vida del rey David, es una vida muy sufrida. Imagínense, desde antes de ser concebido fue rechazado, ¿sí? O sea, su papá y su mamá estaban en planes de divorcio, estaban en una situación difícil en su casa, sus hermanos lo rechazaron. Cuando iban a ungir al rey de Israel, el rey David nadie se acordaba, no era alguien importante. Pero ¿qué es lo que vemos en David Hamele y lo que va a rescatar los salmos? La salvación de Dios, o cuando habla acerca de la historia del rey David, nos cuenta de cómo él fue ungido, ¿sí? Con aceite para ser el legítimo rey de Israel, pero todos los retos y las dificultades que él tuvo que afrontar, todos los sufrimientos, luego de que toma como posición como rey de Israel, legítimo, ¿sí? Todas las guerras que enfrentó, los problemas en su casa, el mismo suegro lo quería matar, el rey Shaul. Tenía que estar a veces lejos de su esposa, pero todos esos sufrimientos, esa estrechez, esos momentos de necesidad los llevaron al rey David ¿a qué? A buscar a Dios con todo el corazón. Y el mismo Salmo 34 nos va a decir que el rey David le clamó a Hashem y de todos sus temores le salvó. O sea, él recibió la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque David Hamelech se ejercitó cuando era pastor de ovejas en hablar con Dios. Para él era supremamente importante esa tefilá. Cuando nosotros hablamos Beipalel, el servicio del corazón es la tefilá. Y la tefilá tiene varios pasos de una manera muy sencilla. El reconocer el poderío de Hashem, Shiviti Hashem, reconocer ante quién estamos. Y eso es un principio para hacer una buena tefilá. Por ejemplo, vemos en Teilín 18, y en mi sufrimiento clamaré a ti, Hashem. ¿Sí? Pero antes de hacer esos pedidos en la tefilá y hablar con Dios sobre todas nuestras realidades, los secretos del corazón, todo lo que tengamos, el regalo de lo que es hacer tefilá es agradecer. Por eso compartí ahorita que es muy importante recitar el Salmo 100. O una pregunta, ¿cuántas veces usted ha tenido salvaciones de Dios, del Creador, y usted no le ha dado gracias? El Salmo 100 es muy importante cuando usted les escuchaba su tefilá, el que usted lo pueda recitar. Usted se imagina usted tener un amigo rico, así sea su amigo, y usted todos los días llega, ay, amigo, ves que necesito pagar los servicios. Entonces él, de una manera bondadosa, le ayuda a pagar los servicios. Entonces, ay, Julanito de tal, amigo, ves que necesito, por favor, es que no tengo mercado en la casa. Entonces también te da. Y una tercera vez, ¿sí? Vuelve otra vez y le dice, mira, es que necesito pagar el arriendo, ¿sí? Pero usted nunca le da agradecimiento. En cierta manera, ese amigo va a ver que es pura conveniencia, o sea, que no es un amor sincero, ¿ya? Y Dios, en el caso de Dios, Dios nos mira con bondad y misericordia, pero Dios quiere que nosotros lo reconozcamos. Hay un salmo que dice, invócame, creo que es el Salmo 116, invócame en el momento de la angustia, yo te escucharé y tú me agradecerás, tú me reconocerás, tú me glorificarás. Y eso es lo que pasa a veces. ¿Por qué? Porque se nos olvidó. Hashem nos dio una salvación. Chao, Hashem. Y volvemos otra vez como el Dios bombero. Hashem, sálvame esta vez. Yo pienso que
La Torá y el libro de Tehillim nos enseña mucho en la tefilá. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, pues que yo no sé cómo hacer tefilá. Lea el libro de los Salmos, ¿sí? Y usted se va a inspirar. Inclusive cuando usted no tiene nada como que decirle a Dios, usted empieza a leer los Salmos y eso le va a ayudar a usted, ¿sí? Ahora mire qué belleza lo que les voy a compartir. Dice, está escrito, y fue la persona un alma viviente. En el Zohar explica que la persona fue creada para hablar delante de Hashem, haciendo tefilá y estudiando Torah. Este es el sentido de la capacidad del habla con la que fue dotada la persona, que la distingue de los demás seres vivos. El poder unirse con su creador mediante el habla, así también fue creada la realidad en la cual la persona vive para que gracias a sus constantes problemas siempre se termine apegando al creador, ¿sí? El otro punto bien importante es revisar el corazón, escanear cómo están mis acciones ante Dios, con el prójimo, en qué tengo que mejorar. Y es precisamente toda esta preparación que se viene desde el mes de Elul hasta Kippur, ¿sí? O sea, esa preparación que está contemplada en la Selijot. Y es reconocer cómo están nuestras acciones ante el Creador y qué debemos mejorar. Entonces, de ahí es muy importante que la persona revise sus acciones de acuerdo a los mandamientos, cuáles mandamientos ha fallado, si hay pecados en el corazón. O sea, cuando la persona se quiebra, cuando la persona se humilla ante Dios, reconoce su impotencia, para que me entienda, reconoce toda su docilidad como su vulnerabilidad como ser humano. Hashem escucha la tefilá. Tenemos en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo que inspira a la teshuvá, que dice un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Ahora, eso no significa de que Dios le agrada y se place, ay, está sufriendo, no. Está hablando en un sentido, es del corazón arrugado. O sea, el ser humano de por sí tiene mucho al ego. Yo puedo, yo hice, yo soy capaz, mire todo lo que he logrado por mi propia fuerza. Pero Dios a veces nos mete en situaciones donde tenemos que decir, hasta aquí llegué yo. Uy, no, realmente, si Hashem no actúa aquí, no hay de otra, ¿sí? Y no es para que Dios sea como decir un narcisista de Shalom, de que él se goza en el sufrimiento del ser humano, sino que son alusiones que Hashem permite, que nos jala un poquitico las orejas porque él es como un padre que se comporta con sus hijos, porque a veces no lo atendemos. Vamos a hacer un ejemplo claro. Cuando una persona está en abundancia, todo le está saliendo bien, tiene dinero en la cuenta, salud, todo le sale como dice en viento en popa, ¿qué va a pasar? La persona no va a tener una tefilá así tan conmovedora, una tefilá profunda y significativa. La persona simplemente dice, gracias Hashem por este día, gracias porque puedo respirar, muy superficial. No se crea esa conexión, no se crea esa intimidad con el Creador. No lo descubres a Él. O sea, lastimosamente, el ser humano aprende ese momento del faltante, la necesidad, del sufrimiento. Ahí reconocemos a Hashem, porque nos damos cuenta que realmente esa situación solamente Dios nos puede ayudar o nos puede salvar. Entonces, en cierta manera, el sufrimiento va a tener algo muy positivo porque te va a ayudar a crecer en tu relación con Dios. Ejemplo, si yo no tengo, por ejemplo, para pagar, pongámosle los servicios de la casa, y está la amenaza de que lo pueden cortar.
y se siente esa necesidad, va a ser una tefila. Voy a hablar con Dios desde el corazón. No lo voy a hablar desde la boca, sino que lo voy a hablar desde el corazón. Hashem, mira, ya me llamaron las empresas. Van a cortar los servicios. Hashem, ¿yo con qué voy a cocinar? ¿Cierto? O sea, la tefila va a salir desde lo más profundo, la más limpia, la más sincera, más honesta, desde el alma, ¿ya? Como un grito del corazón. Y es precisamente parecido a lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo de Israel. En algún momento he hablado acerca de esto. Tuvieron 430 años de opresión. Entonces la pregunta es, ¿será que Israel no rezó esos años antes? Porque se dieron 430 años y vino la intervención divina? O dice el libro de Shemot, dice, y subió delante de Hashem su clamor a causa del trabajo forzado y lo reconoció, ¿cierto? Reconoció al pueblo de Israel, les quitó la aflicción. Pero vamos a este punto. Tal vez Israel, en todo ese proceso de esas generaciones, no habían rezado desde el alma, no habían rezado como si su vida dependiera de ello. Eso es lo que es una tefilá significativa. Y yo les puedo decir que póngalo a prueba, o sea, cuando su tefilá, usted reza con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, desde el corazón, cuando usted reconoce que ante usted está, o sea, algo sobrenatural, está el creador, algo indescriptible, indecible, ante todo su poderío, usted va a reconocer su vulnerabilidad como ser humano. Y usted simplemente le dice a Hashem, es que en la situación que estoy, definitivamente yo necesito tu salvación. Ahí es donde Dios interviene. ¿Sí? Está recordando otro salmo que habla acerca, estad quietos, dice así, como en paráfrasis, que yo soy Dios y confiad en mí, que yo soy el que traigo salvaciones. Y fuera de mí no hay otro Dios, no hay otro Salvador. O sea, es decir, cuando la persona abandona completamente la muleta que tiene, o el intermediario, el secretario, o piensa, la salvación va a venir acá, creo que de esta manera resuelvo, Dios no va a intervenir. Pero cuando la persona se entrega a Dios en la tefilá y le pide a Hashem, es que no sé de dónde va a venir la salvación, no sé de dónde va a ser, porque no lo sé, pero solamente yo confío, yo espero que tú vas a hacer algo. Y mi problema, mi necesidad está ante ti. Dios nos sorprende. O sea, Dios escucha la tefilá, ¿sí? Y otra cosa que nos dice el rabino Pinchas es que la tefilá se define como un pedido de piedad. O sea, una manera como yo decía, de expresarlo como esa oración del pobre, ¿cierto? Que va ante el rico y la persona hace lo que llamamos en hebreo zeacá, un grito del corazón, y suspiraron los Bene Israel ante el trabajo y gritar. O sea, el zeacá es una de las formas de hacer tefilá, según el Zohar Shemot 20, la forma de hacer tefilá es zeacá y shabá, no Shabbat, sino shabá. Shabá, ¿en qué se diferencia? Dijo Rabbi Isaac, la Shabá siempre es tefilá y se expresa mediante palabras. Las de acá es cuando grita, pero sin decir ninguna palabra especial. Yo creo que eso le va a recordar a usted la tefilá de Haná. ¿Sí? Llega un momento que Haná se cansó de ver siempre la realidad, la situación que tenía, de que se sentía humillada, de que Penina tenía hijos, iba teniendo hijas y Haná nada, nada y nada. Era un deseo que tenía Penina en el corazón y llega un momento que primero Haná le molestaba, se ponía a pelear con Penina, tenía celos, se dejaba llevar de su yeser hará, en fin. Pero llega un momento que Haná dijo, no, ya basta.
el único que puede hacer algo por mí, el único que me puede escuchar y puede hacer, sacó una tefilá desde su dolor, desde la angustia que tenía, fue Haná y fue escuchada. Y tenemos precisamente en esa tefilá que ella tuvo que derramar lágrimas, que no fue fácil, precisamente por el alma que iba a traer, y era al profeta Shemuel, ¿sí? Entonces dice que Seacá es la más poderosa de todas, porque proviene directamente del corazón, como está escrito, gritó su corazón hacia Hashem, y esa es la tefilá que más cerca está de Hashem, como está escrito. Cuando gritar, grite hacia mí, escucharé su grito. Entonces vamos a ir terminando, y el último paso es, sí, ya Seacá, parecido como a Sedacá. Deme un segundo aquí. Ya se los voy a poner aquí. De acá. Listo. Entonces, esta es la tefilá que más cerca está de Hashem, como está escrito. Cuando gritar, grite hacia mí, escucharé su grito. ¿Sí? O sea, es una tefilá que sale totalmente limpia del corazón. O sea, es una tefilá que podemos compararlo como una aceituna. O sea, sale lo mejor de esa aceituna, el primer aceite, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, la Parashat Tetzaveh habla acerca del molimiento de la aceituna y para prender la menorá del Beit Hamidash tenía que ser del aceite más puro, ¿sí? Entonces, precisamente cuando está el asunto de los sufrimientos, como que Hashem nos está expresando como una aceituna, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros podamos prender esa misma menorá en nosotros, que nosotros prendamos esa neshama que tenemos en el servicio divino, pero no se logra así, o sea, es un ejercicio de la tefilá. Entonces los jajamín que dicen, empiece a preparar el corazón, dispóngase, voy a hacer tefilá. Si usted dice, bueno, yo me concentro más fácilmente a las 5 de la mañana, entonces busque ese horario de tefilá. Me concentro, voy a hacer como ese, lo que llamamos ese bodedul, voy a rezar después de, no sé, eh, también en la tarde, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar. O sea, esa tefilot es la que conecta, esa es la conexión de la que estamos hablando. Y el otro punto es que para despedirse en la tefila, luego viene también el agradecimiento. Gracias Hashem por haberme escuchado. Así, a veces la mente quiere engañar y decir, no, esa tefila no pasó, esa tefila quedó vacía, sino que Hashem, gracias por haberme escuchado, pero cuando se hace esa tefila desde el corazón, usted mismo va a sentir que esa tefila fue escuchada. O sea, que no fue simplemente el hablar y ya, y usted está pensando en otra cosa. Por eso estamos hablando de esa preparación. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Besrat Hashem, que podamos seguir desarrollando este tema tan importante de la tefilá. ¿Sí? Todo lo bueno y lo mejor. Gracias, Rabaní.